¿Usted sabía que México financia con dinero público la televisora del régimen de Nicolás Maduro? Desde que el expresidente Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia del gobierno mexicano, se han adjudicado al menos 12 contratos por casi 3 millones de pesos a la Nueva Televisión del Sur, conocida como Telesur, un medio público multiestatal que nació en Venezuela bajo la batuta de Hugo Chávez y que recibe financiamiento del gobierno de Venezuela y Cuba. Estos contratos fueron otorgados por dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de la Ciudad de México a través de adjudicaciones directas sin licitación pública con el objetivo declarado de difundir campañas oficiales mexicanas en una plataforma cuya audiencia principal ni siquiera es mexicana. Eso significa que mientras millones de mexicanos enfrentan problemas estructurales en salud, economía y seguridad, cosa que no es raro en socialismo, parte de su dinero fue a parar irónicamente a un canal asociado con un régimen que históricamente ha promovido la narrativa de pueblo contra oligarquía, pero que en la práctica han usado su poder y recursos públicos para sostener una maquinaria propagandística que garantiza su permanencia en el poder. Ahora usted se preguntará ¿qué hicieron con esos recursos? En Telesur se difundieron campañas oficiales como Preven IMSS, informes de gobierno, contenidos sobre el Tren Maya y hasta la Estrategia Nacional de Lectura. Todo perfectamente legítimo si el objetivo fuera informar a la ciudadanía mexicana. Pero el problema es que esas campañas aparecían junto a contenidos alineados con el socialismo chavista y mensajes afines al régimen de Nicolás Maduro en un sitio que no tiene como audiencia principal al público mexicano. Es decir, la publicidad de programas públicos de México terminó alimentando el inventario digital de un medio que también promueve otras narrativas políticas y geopolíticas. Ese es un equívoco, cuando no una contradicción, que ni la más creativa agencia de comunicación podría vender como estrategia de alcance eficaz. Y antes de que salga el clásico discurso oficial procurando matices, hay que decirlo con todas sus letras. No se trata de contratar publicidad en un medio extranjero para informar a mexicanos. Se trata de financiar, con dinero público además, contenidos que coexisten con la agenda ideológica de regímenes autoritarios aliados. Este tipo de prácticas, destinar recursos públicos para fortalecer medios aliados ideológicamente, no es nuevo ni exclusivo de un país. Regímenes que se reclaman socialistas o afines históricamente han puesto la propaganda en el centro de su estrategia política, muchas veces a costa de atender carencias reales de la población. Es una vieja lección de los manuales del autoritarismo. El control de la narrativa precede al control del poder real. En el caso mexicano, la adjudicación de casi 3 millones de pesos a Telesur para la difusión de campañas institucionales puede verse como un síntoma de cómo los gobiernos terminan confundiendo la comunicación pública con refuerzo ideológico. Y mientras esto sucede, problemas como la seguridad, la desigualdad, la falta de infraestructura sanitaria o la inflación siguen ahí, esperando respuestas tangibles. El ejemplo venezolano es clave para entender hasta dónde puede llegar esta lógica cuando no existe contrapeso institucional. Venezolana de Televisión, por ejemplo, el canal estatal del régimen de Nicolás Maduro, opera desde hace años como una vitrina permanente de una realidad paralela. Un país donde todo funciona, donde no hay crisis humanitaria, donde la migración masiva no existe y donde el colapso de servicios públicos simplemente no se nombra. En VTV no hay espacio para la rendición de cuentas, ni para el periodismo crítico, ni siquiera para la exposición honesta de la gestión gubernamental. El medio no informa lo que el gobierno hace, construye la narrativa de que todo está bien, incluso cuando la evidencia social y económica demuestra exactamente lo contrario. La comunicación estatal deja de ser un instrumento de información y se convierte en una herramienta de anestesia colectiva, porque Telesur no es un medio aislado ni neutral, es parte de una red de comunicación política diseñada para legitimar proyectos autoritarios bajo el disfraz de pluralidad informativa. Así, cuando campañas oficiales mexicanas aparecen en esa plataforma, no lo hacen en un vacío editorial, sino en un entorno donde la propaganda chavista
la defensa del régimen de Maduro y la normalización de un modelo político son parte del menú cotidiano. En otras palabras, lo que en México se presenta como una simple estrategia de difusión, en Venezuela ya mostró su versión final. Medios públicos convertidos en instrumentos de propaganda total, donde la gestión real del gobierno importa menos que la narrativa que se impone. Y ese es el verdadero fondo del debate. No es solo a quién se le pagó ni cuánto se gastó, sino qué modelo de comunicación se está validando y normalizando. Quienes defienden estos contratos argumentan que se trató simplemente de contratos de comunicación social para transmitir campañas del Estado mexicano y que eso no constituye un financiamiento directo al gobierno de Venezuela. Eso puede sonar bien en el papel, como si poner anuncios en cualquier plataforma fuera, por definición, una buena inversión. Pero la realidad política es mucho más compleja. Cuando tú pagas para aparecer en un espacio dominado por una narrativa que coincide con ciertos regímenes políticos, estás reforzando accidental o intencionalmente esa narrativa. Y si esa narrativa se mezcla con el mensaje de un gobierno que tiene aliados incómodos para muchos ciudadanos, como el régimen de Maduro, entonces la decisión deja de ser un acto neutral de comunicación pública y se vuelve una maniobra con implicaciones políticas e ideológicas muy claras. Entonces, ¿quién responde por el dinero de todos? Al final del día, este no es solo un debate sobre contratos o cifras presupuestales, es una discusión sobre prioridades, transparencia y soberanía comunicacional. ¿Debe un gobierno invertir recursos públicos en difundir campañas oficiales en un espacio donde su mensaje coexiste con narrativas autoritarias? ¿Es eso eficiente, necesario o simplemente un capricho ideológico? ¿O sencillamente un ejemplo más de cómo la política y la propaganda se confunden hasta volverse indistinguibles?